Y bueno, se mandaron la casa arriba de una cámara térmica o de inspección, ¿no? De cloaca. A ver, ¿qué se puede hacer con esto? Sé que se aburren viendo sin escuchar nada, pero bueno, hay que romper. Entonces sí. Recién lavé un poco las herramientas para... Antigua escuela, masa de 2 kilos y dale campeón. Hoy en día es matarse gratis. Hoy en día te matas al diminuto con la de 2 kilos. Esta ya forma parte de mis años dándole a esto. La sensación de que se corrió un poquito. Ahí van a ver mejor un poco. El tema es así. Empezó a brotar humedad. Caño roto, listo. Rompo. Buscábamos en una caverna. Buscábamos yo, ustedes, mis herramientas, la dueña. Encuentro la caverna, justo donde pensé. ¿Qué me encuentro? Que abajo hay una tapa de cámara. Puede ser séptica, puede ser de inspección, pero la cámara está. Así que bueno, acá pueden ver que está. El problema es que no termina acá, termina del otro lado de esta ventana balcón. Y bueno, este trabajo quizás sea más sencillo, quizás sea más complicado, pero cuanto menos es distinto. ¿Quién no podía faltar? El guacho. Bueno, gente, el tema es así. Notaron que no marqué con la moladora, o sea, lo corto a la junta. Eso
mandarse la parte, pero en mis épocas con el viejo Jiménez, finado ya, que ya les conté un montón de veces que me dejaban la obra solo. Bueno, en su época de picapedrero me enseñó a trabajar con estas dos cosas, bueno, con alguna más chiquita, ¿no? Pero créanme que esto es el peso perfecto para poder laburar rápido, cómodo y sin cansarse. 2 kilos. Le tenés que dar roto martillo. Le tenés que dar roto martillo como el Masi. El Masi no se pone. El Masi se pone antiparra, se pone protectores auditivos y nada, cuida su salud el Masi. Sí, el Masi es un campeón, pero bueno, cada uno. Yo los hago así. A la antigua el fuego. Bueno, mientras estoy haciendo este trabajo, debe estar llegando el cartero con la N Rucci, que una vez que se las muestre, una vez que les haga el videíto, resumiendo todo el tema, va a ser la última vez que en el canal se va a hablar de esa marca. Sigo esperando y lo digo con sinceridad, videos de ustedes con la N Rucci usándola a full para subirlas. Por ahora, el único amigo que sé que va a cumplir es Marcelo Ares. Que si no me lo mandó todavía es porque no tuvo tiempo. Pero la verdad que esperaba más videos, ¿eh? Ni uno me mandaron. Igual esto no caduca. Me lo mandan dentro de 6 meses, dentro de 6 meses lo subo, no hay problema. Sí me gustaría comprarme, pero no para mostrar, para usar en el taller. No, que bueno, la mecánica se usa mucho. La llave Rucci. Eso sí me gustaría. Bueno, vamos a mostrarle a la dueña ya con un panorama un poco más claro del tema. ¿No lo pueden creer? Ahora se los muestro bien. Hicieron la casa con una cámara séptica abajo. Bueno, pasa mucho. Vengan que les muestro. No sé si se ve. Acá. Ahí está, bueno. Después en un videito que haga desde el taller, en una charlita, vamos a hablar de los tatuajes. Muchos amigos me preguntan. Disculpen que hable despacio, no sé si se está escuchando. Porque bueno, uno está en una casa, no se puede andar. Algunas sí, en otras por ahí no tanto. Voy a lavar las manos, lavar el guachín, cortafierro.
Ahí ves. ¿Sí? ¿Llegamos a China? No, a China no. Íbamos para China, pero me lo impidió una cámara. Te construyeron la cocina arriba de una cámara. ¿Y de qué? ¿De ahí viene el problema? Claro, claro. Se llenó de tierra. O sea, esto es una cámara Sí. que no debería estar. O si estaba, debería Y tener. debe estar hace 1000 años. Debería, claro, debería tener una tapa. El tema es que sigue para allá. Y vos tenés el marco de la ventana. O sea que hay que trabajarla por abajo. Yo voy a tratar de descubrirla todo lo que se pueda y levantarla desde acá. ¿Y qué? ¿Problemas ahí de la cámara? Sí. Ay, ¿no hay ningún caño? Por el momento es Puede esto. ser. Por el momento es esto. Oh, qué no. O sea, viene un caño que es obviamente el que baja, Sí, debe volcar acá, sí. viene el del baño de allá, Y de volcar ahí. vuelca ahí y se van a la otra cámara. Ah. Por eso es que tu hermano encontraba tierra, pues Claro. llegaba acá, seguro. Ah, ¿y qué? Ah, pues la cámara, para entender, pues yo no entiendo nada. Se estaba llenando de tierra. Se estaba llenando de tierra, Entonces, por claro, eso. porque muy probablemente al sacar la tapa no encontremos una cámara sana. Muy probablemente ¿Y se eso haya... es peor o mejor? Es distinto, es distinto. O sea, no sé si es mejor haber encontrado el caño roto que haber encontrado esto. Quizás en lo que es demolición te conviene esto. En lo que es solucionarlo te convenía el otro, porque era estirar el caño, darle la pendiente y bueno, nada. Pero te voy a pedir que tires agua al baño, así escuchamos si llega bien acá. Sí. Eunice. Eunice. ¿Qué va la nena? Que está nerviosa. La otra es romperla, ¿viste? Es romperla, pero son como 5 centímetros de hormigón. No sé si va a ser tan fácil. Porque rompiéndola, la vamos sacando por partes. Después, bueno, hay que hacer una tapa afuera con un marquito y volverla a poner, porque esto no hay manera mucho de anularla. Sí. Lo que sí te va a quedar una tapa en el medio de la cocina, pero ya sabes que ahí va a haber una cámara. Bien sellada, todo como corresponde. Ahí tiro agua. Dale. Sí, viene acá. Se escucha ahí. Carga otro balde que yo ahora te lo tiro. Ah, también se me rompió la mochila. Y bueno, viste cómo En es. esta casa. Pasa. Viene acá. Así que vamos a tener que romper para allá. No sé cuánto le quedará más. Lo estoy socavando así para ver cuánto queda, viste, pero. ¿Y ese qué es un caño eso? Este es el caño de gas. Ah, igual no tengo gas. Así. Bueno, está. Sí, pero cuando yo me mudé acá, mi abuela murió. La casa estuvo sola, creo que 2 o 3 años. Claro. Yo estaba alquilando No, olvidate. y me vine para acá, pregunté a todos los herederos porque somos como 20 No, más o menos. claro. Me dijeron todos, sí, anda, qué sé yo, porque se iba a meter cualquiera, llamó, así que vine. Y instalar el gas nuevamente me salía caro en ese momento. Sí, ya no, y ahora sale el doble. Tenía que llamar a gasista matricular. Sí, sí, sí. ¿Vino? Tira. Sí, viene acá. Es que vas a mover esto. Bueno. Por eso tanto me da esta pared, mira. Sí, sí. Porque yo no la tenía así. No, está arriba. Había capaz un poquito No, más. pero cuando la empezaste a usar. Pero es como que, claro, Claro. nunca la tuve así. Acá nunca hubo humedad, por ejemplo, en esta. Y ya empezaba. No, esto producto de haberlo dejado de utilizar, se debe haber rajado.
al empezar a usarlo se socavó. Claro. Ya capaz que vendría con el tema, ¿viste? Y sí, porque esta construcción la hizo mi bisabuelo y no Sí. sé que habrán arreglado lo poco que arreglaron mis primos, pero hacían estas cosas en el medio de la cocina, ¿viste? Sí, claro, te quedó ahí. El tema es que quedó media tapa acá y media del otro lado. O sea que te voy a tener que romper del otro lado Bueno. para levantarla. Y Sí, ver, igual el piso... y ver con qué nos encontramos una vez que destapamos la cámara. Si Claro. están los caños sanos, o sea, el que viene de arriba, el que viene del tubaño y el que va para afuera están sanos, vemos qué pasó en la cámara, limpiamos todo, levanto de vuelta el ladrillo, porque esto debe estar desmoronado, y bueno, te va a quedar una tapita por donde puedas acceder para el caso de, viste, Que pase algo. que haga. Te corro eso entonces, Sí, ahora quédate tranquila, yo lo saco. porque... Bueno... Pero bueno. Bueno, no sé qué es peor o mejor, pero por lo menos sabemos cuál es el Es problema. algo distinto, pero ya sabemos de qué se trata. O sea, técnicamente quizás te convenía más que sea el caño, porque vos sabés que haces el recorrido, le das la pendiente y listo. Lo único bueno es que no salió olor a podrido, que era mi problema. A ver, es como que ahora está liberado, pero salió Sí, como... me imagino, pero no sé, yo me imaginaba que había todos los residuos de carne. Eso lo vas a ver un paso más adelante. No quiero, no me gusta. Bueno, cagado. No, bueno, ya está, hay que resolverlo. Sí, no, porque ya me veía con la casa para abajo. Sí, hay que resolverlo. No te ibas a ir para abajo porque estuvieron bien, lo hicieron muy reforzado. Y cuando ya tenés Pero esas me señales... hizo acá. Claro, pero porque esta casa de desconcimiento, Sí. tenés 1,5 metros para abajo. Pero no te iba a brotar en el piso por la dureza del contrapiso que metieron, ¿viste? Muy duro. Y bueno. Así que bueno, vamos a seguir. Te hago una Claro. consulta igual, ¿estos días el agua lo voy a poder usar? Sí, yo te voy a ir dejando como para que te puedas manejar normal. Claro. Un día sí, va a ser el que no vas a poder usar. Cuando lleguemos a la solución y tenga que secarse. Ah, no usar para nada, No, ese día nada. Igual no usar, pero generalmente son la noche y un mediodía y ya, Ah, listo. ya secó. Está bien, como un día que no nos bañó más. no, pasa nada. no va a ser grave. No, yo más que nada para bañarme y eso. Dale, tranqui.